Durante décadas, Argentina ha ocupado un lugar particular dentro del análisis económico internacional. No por carecer de recursos naturales, no por ausencia de capital humano ni por falta de integración al mundo, sino por la persistencia de un factor difícil de cuantificar, pero determinante en la toma de decisiones económicas: la incertidumbre política. A diferencia de otros riesgos, como los financieros o los comerciales, el riesgo político no siempre se manifiesta de forma inmediata. No aparece necesariamente en los balances ni en los indicadores de corto plazo, pero actúa de manera constante, condicionando decisiones de inversión, ahorro y crecimiento. En un artículo reciente, el presidente argentino Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, plantean una tesis concreta y provocadora: que la sola expectativa de un retorno a modelos políticos que debilitan el derecho de propiedad habría generado a lo largo de los años un costo económico acumulado de cientos de miles de millones de dólares. No se trata de un gasto registrado en el presupuesto, sino de inversión que no llegó, proyectos que no se ejecutaron y capital que eligió otros destinos. Este planteamiento abre una discusión que va más allá de una coyuntura electoral o de un gobierno en particular. Plantea una pregunta estructural. ¿Puede la memoria institucional de un país, sus antecedentes regulatorios y su historial de cambios de reglas afectar el crecimiento futuro tanto como una crisis financiera? Este vídeo no busca validar ni refutar una posición ideológica. Busca algo distinto: analizar el fenómeno desde una perspectiva técnica y sistémica. Porque si el riesgo político efectivamente tiene un costo económico medible, entonces la estabilidad institucional deja de ser un debate político y pasa a ser un factor productivo clave. Ese es el punto de partida de este análisis. En análisis económico, el riesgo político no se refiere únicamente a escenarios extremos como golpes de Estado, conflictos internos o colapsos institucionales. En su forma más relevante para el crecimiento económico, el riesgo político se manifiesta de manera mucho más silenciosa. Se trata de la incertidumbre sobre la estabilidad de las reglas que rigen la actividad económica. Desde una perspectiva técnica, el riesgo político aparece cuando los agentes económicos perciben que las normas pueden cambiar de forma abrupta. Los contratos pueden no respetarse en el tiempo. Los derechos de propiedad pueden debilitarse. La intervención estatal puede volverse discrecional. No importa si estos cambios ocurren efectivamente. Lo que importa es la probabilidad percibida de que ocurran. En economía, esa percepción es suficiente para alterar decisiones. Para un inversor, la pregunta central no es únicamente cuánto puede ganar, sino si el marco institucional le permitirá conservar el resultado de su inversión. Cuando esa certeza se debilita, el capital no necesariamente huye de inmediato, pero adopta comportamientos defensivos. Posterga proyectos, reduce escalas de inversión, exige mayores retornos, busca refugio en activos externos. Este comportamiento no responde a ideología, responde a gestión de riesgo. El riesgo político también afecta al ahorro interno. Cuando los propios residentes de un país dudan de la estabilidad normativa, desconfían de la moneda, anticipan cambios de reglas, tienden a dolarizar ahorros, transferir capital al exterior, reducir inversión productiva local. Así el riesgo político no solo ahuyenta capital extranjero, sino que desarticula la acumulación interna de capital. Desde el punto de vista macroeconómico, este fenómeno se traduce en variables concretas: mayor costo de financiamiento, menor inversión de largo plazo, menor productividad, crecimiento económico limitado. No porque falten oportunidades, sino porque el entorno institucional no reduce la incertidumbre. Un punto clave es que el riesgo político no es binario. No aparece solo cuando un país entra en crisis. Puede acumularse gradualmente, a lo largo de ciclos políticos repetidos, hasta convertirse en un factor estructural. En ese punto, incluso anuncios positivos o reformas parciales tienen un efecto limitado, porque la desconfianza ya está incorporada en las decisiones. En síntesis, el riesgo político no es una consigna ni un juicio moral. Es una variable económica real que influye en cómo, cuándo y dónde se invierte. Cuando el sistema no ofrece previsibilidad, el capital ajusta su comportamiento, y ese ajuste acumulado en el tiempo termina teniendo un impacto profundo sobre el crecimiento. En economía, no todas las variables que influyen en las decisiones son observables o inmediatas. Muchas de las decisiones más relevantes, especialmente las de largo plazo, se toman en función de expectativas. ¿Qué se espera que ocurra? ¿Qué probabilidad se asigna a determinados escenarios? ¿Y qué tan costoso sería equivocarse? En este punto aparece el concepto que plantean Milei y Sturzenegger y que resulta central para el análisis:
La idea de que un modelo político puede generar costos económicos incluso cuando no está gobernando, no por sus acciones presentes, sino por la expectativa de su posible retorno. En términos técnicos, esto se traduce en una prima de riesgo adicional. Cuando los agentes económicos creen que en algún punto del futuro pueden imponerse controles de precios, pueden restringirse las utilidades, pueden revisarse contratos, puede debilitarse el derecho de propiedad, entonces esas posibilidades se incorporan al cálculo actual. No como certeza, sino como probabilidad. Y en economía la probabilidad de un evento adverso tiene precio. Este mecanismo opera incluso en ausencia de decisiones concretas. Un inversor que evalúa un proyecto a 10 o 15 años no solo analiza costos, demanda, rentabilidad. Analiza también el entorno político esperado durante ese periodo. Si el historial muestra cambios frecuentes de reglas, giros regulatorios abruptos, retrocesos institucionales, entonces el riesgo no se percibe como excepcional, sino como parte del patrón. Aquí es donde aparece el fantasma. No es un actor que toma decisiones hoy, es una memoria institucional negativa que condiciona el futuro. El capital no reacciona solo a la política actual, reacciona a la trayectoria histórica y a la probabilidad de repetición. Este fenómeno no implica una huida inmediata y total del capital. Con mayor frecuencia produce efectos graduales, proyectos que se postergan, inversiones que se reducen de escala, decisiones que se desvían hacia otros países, capital que se mantiene en espera. Cada decisión individual puede parecer marginal, pero acumuladas en el tiempo generan un impacto macroeconómico significativo. Desde esta perspectiva, el fantasma no es una metáfora ideológica. Es una forma de describir cómo las expectativas políticas se transforman en una variable económica persistente. Una variable que no aparece en las estadísticas oficiales, pero que influye en todas ellas. El punto central es este. El riesgo político no necesita materializarse para tener efecto. Basta con que sea creíble. Cuando la incertidumbre se vuelve estructural, el costo se paga incluso en periodos de relativa estabilidad. Ese es el mecanismo que explica por qué la expectativa de un retorno político puede traducirse en menor inversión, menor crecimiento y menor acumulación de capital. El riesgo político no se expresa en discursos ni en encuestas. Se expresa en precios, tasas y decisiones financieras concretas. Cuando una economía incorpora una prima de riesgo político, esa prima comienza a filtrarse por múltiples canales al mismo tiempo. No de forma espectacular, sino acumulativa. Costo de capital y tasas de interés. El primer canal es el costo del financiamiento. Cuando un país es percibido como institucionalmente inestable, los prestamistas exigen mayores tasas, los plazos se acortan, el acceso al crédito se vuelve más selectivo. Esto no afecta solo al Estado, afecta a empresas, proyectos productivos, infraestructura, innovación. Un proyecto que sería viable con una tasa baja deja de serlo cuando el costo del capital sube. El riesgo político en este punto se convierte en inversión que no se ejecuta. El segundo canal es la inversión directa. La inversión extranjera de largo plazo, la que construye plantas, genera empleo y transfiere tecnología, es particularmente sensible a la estabilidad institucional. Cuando existen dudas sobre repatriación de utilidades, cambios regulatorios, revisiones contractuales, los proyectos no necesariamente se cancelan. Con frecuencia se redirigen. El capital no desaparece, simplemente elige otro país. Ese desvío rara vez se percibe como pérdida inmediata, pero representa crecimiento potencial que nunca ocurre. El riesgo político no solo afecta al capital externo, también impacta de forma directa sobre el ahorro doméstico. Cuando los residentes de un país desconfían de la estabilidad normativa, anticipan controles, temen restricciones futuras, tienden a dolarizar ahorros, transferir fondos al exterior, evitar inversiones productivas locales. Este comportamiento reduce la disponibilidad de capital interno para financiar crecimiento. El resultado es una economía que depende cada vez más de financiamiento caro o directamente se queda sin financiamiento. Otro canal relevante es el cambiario. La percepción de riesgo político aumenta la demanda de activos externos, lo que presiona el tipo de cambio, las reservas, la estabilidad macroeconómica. Esto genera un círculo difícil de romper. Mayor riesgo, mayor presión cambiaria, mayor incertidumbre, aún más riesgo. El fantasma se refuerza a sí mismo. Aquí aparece el punto más importante. El costo económico del riesgo político no se mide solo por crisis visibles. Se mide por fábricas que no se construyeron, empleos que no se crearon, innovaciones que no se desarrollaron, productividad que no se alcanzó. Cuando se habla de cifras acumuladas muy elevadas,
No se está hablando de un cheque perdido. Se está hablando de décadas de decisiones conservadoras, motivadas por un entorno percibido como inestable. En síntesis, el riesgo político se transforma en dinero a través de múltiples canales simultáneos. No genera un colapso inmediato, pero erosiona el crecimiento de forma persistente. Ese es su verdadero impacto. No destruye de golpe, pero limita sistemáticamente el futuro económico. Para entender por qué el riesgo político tiene un peso tan significativo en Argentina, no basta con observar un periodo de gobierno o una coyuntura específica. Es necesario mirar el patrón histórico. Desde una perspectiva comparada, Argentina no es un país estructuralmente desfavorecido. Cuenta con recursos naturales abundantes, una base industrial histórica, capital humano calificado, integración temprana a los mercados internacionales. Sin embargo, su trayectoria económica de largo plazo muestra una alta volatilidad institucional. A lo largo de las últimas décadas, Argentina ha atravesado repetidamente un mismo esquema. Periodos de apertura económica seguidos por etapas de mayor intervención estatal, acompañadas por cambios regulatorios abruptos. Cada ciclo no solo tiene efectos económicos inmediatos, sino que reconfigura expectativas. Para el capital de largo plazo, el problema no es un giro aislado, sino la probabilidad de que el giro se repita. En economía, las decisiones no se toman en el vacío. Los agentes incorporan la experiencia pasada como información relevante. Cuando un país acumula antecedentes de controles de capital, reestructuraciones contractuales, cambios impositivos discrecionales, regulaciones retroactivas, esa historia se convierte en una memoria institucional. Esa memoria no desaparece con un cambio de gobierno, se mantiene activa durante años y condiciona decisiones incluso en contextos de estabilidad aparente. El capital siempre compara. No pregunta solo, ¿es rentable este proyecto en Argentina? Pregunta, ¿es más predecible aquí que en otras alternativas? Cuando existen países con reglas más estables, marcos regulatorios consistentes, menor volatilidad política, la elección se inclina hacia esos destinos, aunque la rentabilidad potencial sea menor. La previsibilidad en este punto actúa como ventaja competitiva. Uno de los errores más comunes en el análisis económico es subestimar el impacto del tiempo. Un año de incertidumbre puede ser absorbido, una década no. En el caso argentino, la repetición de episodios de inestabilidad normativa ha tenido un efecto acumulativo. Menor inversión sostenida, menor productividad, menor crecimiento tendencial. No por un evento específico, sino por la persistencia del patrón. Desde esta perspectiva histórica, el riesgo político en Argentina no aparece como una anomalía reciente. Aparece como un factor estructural que se ha ido consolidando con el tiempo. Eso explica por qué incluso cuando las condiciones macroeconómicas mejoran, la reacción del capital suele ser cautelosa. El problema no es la falta de oportunidades, es la falta de confianza en la durabilidad de las reglas. La tesis planteada por el presidente argentino Javier Milei y el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger parte de una idea central, que el principal daño económico no proviene únicamente de políticas concretas aplicadas en un momento determinado, sino de la incertidumbre persistente sobre la vigencia del derecho de propiedad y las reglas de juego. Desde este enfoque, el problema no es solo qué políticas se implementan, sino qué tan creíble es que esas políticas se mantengan en el tiempo. Milei y Sturzenegger describen el riesgo político como una forma de impuesto implícito. No es un tributo que figure en la ley, no se recauda formalmente, pero se paga de manera constante. Se paga en forma de mayor costo del capital, menor inversión, menor escala productiva, menor crecimiento potencial. En este esquema, cada proyecto productivo incorpora un descuento por la probabilidad de que las reglas cambien en el futuro. Ese descuento reduce el valor presente de la inversión. La tesis se apoya en un principio ampliamente aceptado en economía institucional. Las economías crecen de manera sostenida cuando las reglas son previsibles y creíbles. Cuando los derechos de propiedad son claros, los contratos se respetan y la intervención estatal es acotada y predecible, el capital se compromete a largo plazo. En cambio, cuando existe la expectativa de controles, confiscaciones indirectas, regulaciones discrecionales, el capital exige retornos más altos o directamente se retira. No por razones ideológicas, sino por cálculo económico. El número que se menciona en el debate, cientos de miles de millones de dólares, no representa una pérdida puntual ni un daño contable directo. Representa una estimación acumulada de inversión que no se realizó, capital que no ingresó, proyectos que nunca se activaron. Desde esta óptica, el daño no ocurre en un solo año, ocurre a lo largo de décadas.
Cada periodo de inestabilidad refuerza la percepción de riesgo y eleva el umbral de confianza necesario para invertir. Un punto clave de la tesis es que el problema no se limita a una administración específica. El daño institucional ocurre cuando las reglas cambian con frecuencia, no existe consenso básico sobre propiedad y contratos, la política invade el marco económico. En ese contexto, incluso gobiernos que intentan ordenar la economía enfrentan un nivel de desconfianza heredado. La política del pasado condiciona la economía del presente. Desde esta lectura, la tesis de Milley y Sturzenegger no se centra en el debate ideológico. Plantea una advertencia estructural. Sin estabilidad institucional no hay crecimiento sostenido. La economía puede mostrar mejoras coyunturales, pero sin reglas creíbles y duraderas, el capital seguirá actuando con cautela. Ese es el núcleo del argumento. Desde un enfoque analítico, la tesis que atribuye gran parte del bajo desempeño económico al riesgo político es consistente, pero no exhaustiva. Como toda interpretación estructural, explica una parte relevante del problema, pero no puede entenderse como la única causa del estancamiento económico. Reconocer estos límites no debilita el argumento, lo vuelve más preciso. El primer límite es evidente. No todo el bajo crecimiento puede atribuirse a la incertidumbre política. Existen otros factores que han tenido impacto directo y sostenido, como desequilibrios fiscales persistentes, crisis macroeconómicas recurrentes, errores en política monetaria, shocks externos y crisis globales. Estos elementos influyen de forma independiente sobre la economía y en muchos casos se refuerzan entre sí. Reducir toda la explicación al riesgo político simplificaría en exceso un fenómeno complejo. Un segundo límite es metodológico. Cuando se habla de inversión que no llegó o crecimiento que no se materializó, se entra en el terreno de los contrafactuales, es decir, estimar que habría ocurrido bajo condiciones distintas. Este tipo de cálculo es útil para el análisis, pero siempre depende de supuestos, sobre tasas de crecimiento, sobre flujos de capital, sobre contextos internacionales. Por eso las cifras agregadas deben interpretarse como órdenes de magnitud, no como valores exactos. Otro punto de crítica habitual es la comparación internacional. Existen países que, aun con marcos institucionales imperfectos o alta volatilidad política, lograron crecer durante determinados periodos. Esto sugiere que el riesgo político no bloquea automáticamente el crecimiento. Su impacto depende de la combinación con otros factores. Sin embargo, estos casos suelen mostrar crecimiento menos sostenido, mayor dependencia de ciclos externos, menor estabilidad de largo plazo. Es decir, el crecimiento ocurre, pero a un costo mayor y con mayor fragilidad. Un punto clave es que el riesgo político no es irreversible. No es una condena estructural permanente, pero su reducción no es inmediata, no depende solo de un cambio de gobierno, requiere consistencia en el tiempo. Desde esta perspectiva, el error no sería señalar el riesgo político como problema, sino asumir que su corrección es rápida o automática. En síntesis, la tesis del riesgo político como costo económico es sólida, pero debe entenderse como parte de un conjunto de factores. No explica todo, pero explica mucho. Ignorarla sería incompleto. Sobredimensionarla también. El desafío real no es elegir una causa única, sino comprender cómo interactúan las variables institucionales, económicas y políticas a lo largo del tiempo. Luego de años de acumulación de incertidumbre, el actual proceso político en Argentina intenta introducir lo que en economía se conoce como un cambio de señal. No se trata todavía de resultados consolidados, sino de una modificación en el mensaje institucional que el país emite hacia los agentes económicos. En mercados financieros y de inversión, las señales importan, pero solo cuando son creíbles y consistentes. Un cambio de señal no implica una mejora inmediata en indicadores reales. Implica algo más específico: alterar expectativas, modificar percepciones de riesgo, reducir la probabilidad asignada a escenarios adversos. Cuando un gobierno anuncia respeto al derecho de propiedad, reducción de la intervención discrecional, estabilidad normativa, previsibilidad contractual, está intentando reducir la prima de riesgo incorporada en las decisiones. No elimina el riesgo, pero intenta recalibrarlo. El gobierno de Javier Milei ha centrado gran parte de su estrategia económica en este plano. Las medidas apuntan a desregulación, reducción del rol del Estado, señalización pro-mercado, simplificación normativa. Desde una lectura técnica, el objetivo es claro: romper con el patrón histórico de imprevisibilidad. No se busca solo mejorar variables de corto plazo, sino modificar la narrativa institucional que condiciona decisiones de largo plazo. Un punto clave es entender que el capital de largo plazo no responde de forma instantánea.
Los inversores no reaccionan a anuncios, reaccionan a evidencia, consistencia, continuidad en el tiempo. En economías con antecedentes de cambios frecuentes de rumbo, el capital adopta una postura de espera. Observa si las reglas se sostienen, si los contratos se respetan, si los cambios sobreviven a tensiones políticas. Solo cuando esa evidencia se acumula, las decisiones postergadas comienzan a activarse. Aquí aparece una distinción fundamental. El cambio de señal afecta a expectativas. Los resultados económicos requieren tiempo. Confundir ambas cosas lleva a diagnósticos erróneos. Exigir resultados inmediatos, declarar fracasos prematuros o sobredimensionar avances iniciales. Desde una perspectiva técnica, el proceso correcto es observar. Reducción gradual de primas de riesgo, mejora progresiva en acceso al financiamiento, recuperación lenta de inversión, no saltos abruptos. El cambio de señal es una condición necesaria, pero no suficiente. Es el primer paso para reconstruir credibilidad, no su culminación. La economía no responde a discursos, responde a trayectorias consistentes. Si esa consistencia se mantiene, las expectativas pueden ajustarse, y solo entonces el capital comienza a regresar. Más allá del caso argentino, el fenómeno que estamos analizando forma parte de un proceso global. El sistema económico internacional atraviesa una transición profunda. Durante décadas, el capital priorizó la rentabilidad. Hoy prioriza algo adicional: la confiabilidad del entorno. En un mundo marcado por tensiones geopolíticas, fragmentación comercial, conflictos regionales, shocks financieros recurrentes, el capital ya no busca solo maximizar retornos. Busca previsibilidad, protección jurídica, continuidad normativa. En este contexto, el riesgo político se convierte en una variable central de asignación de capital. Los países ya no compiten únicamente por costos, por recursos, por incentivos fiscales. Compiten por algo más complejo: confianza institucional. Esa confianza no se construye con anuncios aislados, se construye con reglas claras, consensos básicos, estabilidad intertemporal. Cuando un país no logra separar la política coyuntural de los fundamentos económicos, el capital lo percibe como un entorno frágil. En el sistema global, la memoria institucional funciona como un activo o un pasivo. Países con historiales de respeto contractual, cambios graduales, continuidad de reglas, acumulan reputación positiva. Países con historiales de rupturas frecuentes, cambios abruptos, intervenciones discrecionales, acumulan una reputación negativa que pesa incluso cuando intentan corregir el rumbo. Este pasivo reputacional no desaparece rápidamente. El resultado de este proceso es un mundo más segmentado. El capital se concentra en entornos previsibles, marcos institucionales sólidos, países con baja volatilidad política. Mientras que los países percibidos como riesgosos enfrentan mayores costos, menor acceso, mayor dependencia de financiamiento caro. No por falta de oportunidades, sino por percepción sistémica de riesgo. Desde esta lectura, el riesgo político deja de ser un problema local. Se convierte en una variable estructural del sistema global. Los países que no logran reducirlo no quedan excluidos del sistema, pero participan en él en condiciones más costosas. Ese es el marco en el que debe entenderse el debate actual. A lo largo de este análisis hemos recorrido un mismo hilo conductor desde distintos ángulos. El riesgo político no es una abstracción, es una variable económica con efectos reales y persistentes. No se manifiesta siempre en crisis visibles, no aparece necesariamente en un año puntual, pero condiciona, de forma constante, las decisiones que determinan el crecimiento de largo plazo. El punto central no es si una tesis es completamente exacta en su cuantificación. El punto central es otro. La incertidumbre institucional tiene un costo, aunque no figure en ninguna partida presupuestaria. Ese costo se paga en inversión que no llega, capital que se mantiene en espera, proyectos que se redimensionan, crecimiento que se posterga, no como un evento aislado, sino como una erosión acumulativa. Este fenómeno permite entender por qué economías con recursos, talento y potencial pueden crecer menos de lo esperado durante largos periodos. No por ausencia de oportunidades, sino por ausencia de previsibilidad. Cuando las reglas no son creíbles en el tiempo, el capital ajusta su comportamiento. Y ese ajuste, repetido año tras año, termina definiendo el desempeño estructural de una economía. También queda claro que el riesgo político no es irreversible. Pero su reducción no es inmediata. No depende solo de un cambio de discurso. Y no se resuelve con una sola administración. Requiere consistencia, continuidad, consensos básicos, tiempo.
En economía institucional, la confianza se construye lentamente y se pierde con rapidez. El debate que analizamos no es solo nacional ni coyuntural. Es una discusión global sobre cómo los países compiten en un sistema donde el capital es cada vez más selectivo. En ese sistema, la estabilidad institucional no es ideología, no es retórica y no es un lujo. Es infraestructura invisible. Y como toda infraestructura, cuando falta, el costo no siempre se ve de inmediato, pero siempre se termina pagando.